Hola chicos, aquí el profe Luis una vez más y hoy vamos a analizar el nacionalismo y su declive en el arte. Es momento de que nosotros chicos veamos la multicausalidad de la historia. ¿A qué me refiero con esto, hijos? Que en la historia no solo se trata de analizar los problemas sociales, las crisis económicas, los cismas políticos, los cambios culturales, sino que también podemos analizar las expresiones artísticas como una fuente de información muy importante para identificar los sentimientos de la población con respecto a un periodo, un acontecimiento o un proceso histórico en específico. Por eso es que el arte es muy importante en la historia, porque recuerden que los artistas representan una interpretación de la realidad. La mayoría de los artistas en México, por lo general, también representan la resistencia cultural. Por eso es que es muy importante que nosotros analicemos este aspecto. Durante el quinto tema de su libro, que empieza en la página 214, vamos a analizar las corrientes artísticas y literarias más importantes desde 1960 hasta la actualidad. Se preguntarán, profesor, ¿para qué? Pues muy sencillo, hijos. Porque esto les va a permitir a ustedes apreciar a través del arte los cambios democráticos, económicos, sociales y culturales en México, porque es la parte de la totalidad histórica. Bueno, una vez comenzada esta breve introducción, vamos a comenzar. ¿Por qué se gesta el nacionalismo? Antes de que nosotros analicemos su declive, tenemos que ver qué fue y por qué es tan importante. El nacionalismo va a ser una corriente política que se gesta en Europa en el siglo XIX. La finalidad del nacionalismo era aglomerar a un conjunto de diversas culturas que compartan un solo concepto y que con este se cree una identidad nacional. Ese concepto por lo general va a ser la lengua, el habla, el lenguaje. Para México es muy difícil, porque recuerden que en México, aún hoy en la actualidad, existen casi 60 lenguas indígenas. Y también existen las variaciones del español, los famosos regionalismos, los del norte, los del centro, los del sur, los chilangos, los morelenses, los jarochos, etcétera, ¿no? Los yucatecos. Pero cuando termina la revolución en 1920, la política mexicana se da cuenta de que hay una necesidad de crear una identidad nacional, de que este cúmulo de personas con muy diversa opinión, con muy diversas necesidades, se sientan identificados con la bandera o con el concepto de nación. Para ello van a recurrir a la mejor estrategia que hay, el arte. Porque el arte es la expresión máxima del ser humano, como lo diría en su momento Hegel, un filósofo alemán. Entonces, lo que hacen los gobiernos posrevolucionarios es que la justicia social, la participación del pueblo en los conflictos armados y la defensa de la soberanía nacional sean temas de recurrencia en el arte visual, en la literatura y la música. Ahí es donde centran su esfuerzo los nacionalistas con respecto al arte. Ahora, muy importante, hijos. Para 1920 la mayoría de la población es analfabeta, es decir, no sabe leer ni escribir. Por consiguiente, la política mexicana también se da cuenta de que la mejor manera de compartir una idea no va a ser a través de un escrito, porque este solo lo van a poder leer unos cuantos. ¿Qué es lo que hacen? Utilizar los espacios públicos para mandar un mensaje. Este mensaje debía de ser visual, a través de figuras, a través de dibujos, a través de pinturas, por lo cual los muralistas mexicanos van a jugar un papel fundamental en la corriente del nacionalismo. Ahora, no solo se da en el muralismo y la pintura, sino también en la literatura y la música, pero en menor medida, por lo que yo les venía comentando. Existe un alto índice de analfabetismo en México. ¿Existe en la literatura? Sí. ¿Existe en la música?
Sí, pero donde va a tener su mayor impacto es a través del arte visual, en específico la pintura. Pero ¿cómo se llamaba ese arte? Se le llama muralismo mexicano. Y ustedes lo han podido ver en diversas instalaciones gubernamentales, por ejemplo en la Ciudad de México o aquí en la ciudad de Tlaxcala. ¿Qué representa entonces el nacionalismo? A través del muralismo mexicano. La historia de México. Pero no una historia de México como la habían contado hasta ese entonces, donde las figuras principales pues eran los grandes líderes, ¿no? Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Agustín de Iturbide, Lucas Alamán, etcétera. No, este arte o esta expresión artística va a representar la lucha de las clases populares, es decir, quienes nutrieron a esos líderes, a esos movimientos, y quienes fueron campesinos, obreros e indígenas. Y no porque se sintieran bien, sino porque había una necesidad de que indígenas, obreros y campesinos se sintieran parte de algo. Porque si los campesinos, obreros e indígenas se daban cuenta de que no estaban siendo partícipes del nuevo gobierno, por consiguiente iba a haber otra revolución e iba a haber inestabilidad económica y política, que sí lo hubo, lo analizamos, pero gracias al nacionalismo se pudo contener. Hasta 1960, claro está. 2. Se puede observar con mayor magnitud en el muralismo mexicano. Se preguntarán, profesor, sí, el muralismo mexicano, pero pues ¿quién pintaba en el muralismo mexicano? Bueno, pues sus principales exponentes son tres. De hecho, hubo 6 grandes muralistas mexicanos, pero solo 3 son los que van a poder plasmar en mejor representación las ideas de un pueblo con hambre de justicia social. Para ello vamos a tener a José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y por supuesto Diego Rivera. El más famoso de ellos, porque ustedes lo conocen gracias a la relación que tuvo con otra gran artista llamada Frida Kahlo, pues es Diego Rivera. Pero sin duda estos tres van a jugar un papel fundamental para que el nacionalismo se empiece a impregnar en la mente de las clases populares de nuestro México desde 1920 hasta 1960. Ahora, cada uno de estos personajes fue singular, porque tenía sus propias características en cuestión de pintura. Algunos le daban mucho más peso al ámbito campesino, otros le daban más peso al ámbito socialista, otros le daban más peso a las figuras políticas que dirigieron estos movimientos. Pero todos llegan a la misma conclusión. La historia de México es una historia de la lucha de clase social de los que no tienen contra los que tienen. Eso es lo que se representa en el nacionalismo. Ahora, para que ustedes entiendan mejor este concepto, les puse esta diapositiva, en donde ustedes pueden ver una obra del muralismo mexicano. Si se dan cuenta, resume básicamente toda la historia de nuestro país. ¿Por qué? Porque tenemos los 3 grandes procesos históricos hasta ese momento que se habían gestado. La independencia, la guerra de reforma y por último la Revolución Mexicana. También pueden ver cómo se observa el pasado prehispánico en la parte de hasta abajo de esta pintura. Posteriormente avanzamos a la etapa colonial y luego en cada uno de los espacios del fondo se pueden observar los principales procesos históricos que vivió nuestro país. Este es un ejemplo solo de lo que representaban estas obras y del impacto que tuvieron, ya que México es una sociedad extremadamente visual y lo vemos en la actualidad. Ustedes aprenden más con los videos que con una explicación. Por consiguiente, imagínense en ese entonces. Bueno, ahora, espero que les haya gustado el video, pero no se van sin antes realizar su actividad. Quiero que ustedes en internet me busquen una obra principal de cada uno de los muralistas mexicanos. De Siqueiros, de Orozco y de Rivera. Y quiero que me describan qué dice en esa obra. Ustedes pueden utilizar la que quieran, pero quiero que me describan, bueno, en esta obra, pues nosotros podemos ver a los campesinos y a los obreros. ¿Sí? Ahora, cada descripción la van a hacer en su libreta, ya saben, le van a tomar foto, la van a adjuntar al apartado de comentarios. Cada descripción tiene que venir mínimo en 5 renglones. Así que, muchas gracias y hasta luego, chicos.